Buen día, mi nombre es Brandon y voy a presentar el tema de infecciones de vías respiratorias superiores. El tema está coordinado por la doctora Guadalupe Guillén González. Vamos a iniciar con el resfriado común. Este es un padecimiento de etiología viral que se caracteriza por la inflamación de la mucosa nasal y faringe. Este inicia súbitamente con sintomatología local y general y por lo general se autolimita. Este es transmisible y también recibe otros nombres como catarro común, resfrío, rinofaringitis aguda o nasofaringitis aguda. Epidemiología. La mayoría de los niños se enferman entre 3 a 8 veces al año. Este es más frecuente en varones, y los grupos más afectados son los lactantes y escolares. Este es más frecuente asimismo en lugares confinados o hacinados. También se ha visto que la vacuna contra la influenza reduce hasta un 30 a 40% de los cuadros gripales. La incidencia de esa enfermedad disminuye al aumentar la edad, de modo que los adultos presentan solo de 1 a 3 cuadros gripales por año. Los resfriados son más frecuentes en invierno y en cambios estacionales, aunque también se dice que aumenta su incidencia desde principios de otoño hasta finales de invierno. Esto refleja la prevalencia estacional de los patógenos víricos. Además, la máxima incidencia de infección por rinovirus, uno de los principales agentes causales, se produce a principios de otoño, lo que sería agosto y octubre, y a finales de la primavera, abril-mayo. Etiología. El catarro común es de etiología viral. Se han detectado alrededor de 200 virus como responsables de esta entidad. En cuanto a los rinovirus, causan del 30 al 50% de los cuadros. Se han identificado más de 100 serotipos. Luego tenemos a los coronavirus, que producen el 10 al 20% de los cuadros. Y encontramos otros virus, como el virus de la influenza, el sincitial respiratorio, enterovirus, como el Coxsackie-A, adenovirus para influenza y metapneumovirus humano. En su conjunto representan el otro 30% de estos cuadros. Patogenia. Los virus responsables del resfriado común se diseminan por tres mecanismos principales: contacto directo con las manos, que sería la autoinoculación de la propia mucosa nasal o de las conjuntivas después de tocar a una persona o un fomite contaminado, la inhalación de aerosoles de partículas pequeñas transportadas por el aire y debidas a la tos, o depósito de aerosoles de partículas grandes que se expulsan durante un estornudo y que terminan aterrizando en la mucosa nasal y conjuntival. También existen factores que aumentan el riesgo de infecciones en niños. Anatómicamente, la rinofaringe es pequeña y horizontal en el niño, lo que favorece la entrada de los virus. Esto además se aúna al crecimiento de tejido linfoide, lo que hace más difícil el drenaje de esta región, permitiendo así la colonización de los virus. Además, su rinofaringe hace que la expectoración sea más eficiente, lo que impide la expulsión de los virus y favorece su colonización en la mucosa nasal. Las alteraciones en los mecanismos de defensa inespecíficos de la rinofaringe también permiten la aparición del catarro común. Estos cambios pueden ser secundarios a factores intrínsecos como inmunidad alterada y extrínsecos como la contaminación, el frío o la humedad. Una vez que se ha producido el contagio, el virus replica en la mucosa nasal. De 2 a 4 días comienzan los síntomas locales por la inflamación de la mucosa. Hay activación de linfocitos, mediadores de la inflamación, y finalmente hay aparición de los síntomas generales. Los virus respiratorios han desarrollado distintos mecanismos para evitar las defensas del anfitrión. Por ejemplo, las infecciones por rinovirus y adenovirus hacen que se desarrolle una inmunidad protectora específica para el serotipo. Entonces se pueden producir infecciones repetidas por estos patógenos porque hay una gran cantidad de serotipos, como habíamos visto en la etiología. Los coronavirus, por otro lado, son capaces de producir inmunidad protectora a corto plazo. Esto les permite el establecimiento de una nueva infección antes de que se produzcan respuestas inmunitarias de memoria. El sistema inmunitario del anfitrión es responsable de la mayoría de los síntomas del resfriado, no como tal la lesión directa al tracto respiratorio. Las células infectadas van a liberar citocinas como interleucina 8. Esto es un factor quimiotáctico principalmente para polimorfonucleares neutrófilos. Llegan a la mucosa, al epitelio nasal y finalmente aumenta la permeabilidad vascular en la submucosa nasal por la liberación de albúmina y bradycinina, lo que puede contribuir a los síntomas. Según el agente etiológico, hay varias características que determinan la evolución y el pronóstico, así como el periodo de incubación.
El virus de la influenza tiene un periodo de incubación de 1 a 5 días, generalmente 2. Se da principalmente en ancianos, niños y personas con enfermedad crónica o con inmunodepresión, y en embarazadas tiene formas más graves. Los rinovirus, con periodo de incubación de 1 a 4 días, afecta más a niños y adultos y, como ya vimos, es la causa más frecuente de catarro común. Los coronavirus tienen un periodo de incubación más largo de 14 días y se asocia con neumonías en recién nacidos, niños mayores y en personas inmunocomprometidas. El virus incisional respiratorio tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días o que varía de 2 a 8 días. Eh, Causa resfrío en adultos y jóvenes, pero en lactantes y menores de 4 años puede producir complicaciones más graves como bronquiolitis o neumonías, y los adenovirus tienen un periodo de incubación de 12 a 14 días y es más frecuente en niños de 6 meses a los 5 años y pueden causar enfermedad severa o muerte en inmunocompromiso. También puede depender de COVID-19, hay que recordar la definición operacional. Una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea, a veces excluyen a la disnea, acompañada de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: mialgias, adenofagia, dolor torácico, polipnea, disgeusia, artralgias, escalofrío, rinorrea, anosmia y o conjuntivitis. Cuadro clínico. El catarro común se caracteriza por irritación nasal, escozor, estornudos, obstrucción nasal alterna o bilateral, rinorrea hialina y o verdosa, tos seca con accesos nocturnos, hiperemia faríngea. La duración es variable y va de 1 semana hasta 2 semanas. También puede haber epífora, picazón ocular, odinofagia, disfonía, fiebre, cefalea y mialgias. El diagnóstico es meramente clínico. Los auxiliares de diagnóstico no suelen estar indicados, excepto cuando se quiere identificar el agente etiológico o cuando hay alguna situación epidemiológica. Sin embargo, se puede utilizar PCR para detección, cultivo y detección de antígenos. También hay que tener en cuenta los signos de alarma, que hablan de la severidad del cuadro, que se podría estar complicando alguna otra enfermedad como la disnea, la taquipnea y la anorexia. Diagnóstico diferencial. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos la rinitis alérgica. Esta produce un prurito importante y estornudos eosinófilos nasales, y la tensión de Hansel puede ser útil para el diagnóstico. Además, hay antecedentes familiares. La rinitis vasomotora puede estar desencadenada por irritantes, cambios en el tiempo y alimentos espaciados, y también se asocia a antecedentes familiares. La rinitis medicamentosa se asocia a medicamentos, generalmente descongestionantes nasales. También están los cuerpos extraños, que producen una secreción maloliente unilateral y secreciones nasales hemorrágicas. Además, se corrobora con la rinoscopía la presencia del cuerpo extraño. La sinusitis se caracteriza por la presencia de fiebre, cefalea y dolor facial o edema periorbitario y o persistente de rinorrea y tos durante más de 10 a 14 días. La estreptococosis produce una secreción nasal mucopurulenta que produce excoriación de las narinas y generalmente está sin tos. La tosferina tiene un inicio paroxístico de la tos y es persistente y mucho más intenso. Y la sífilis congénita, esta produce una rinorrea persistente que se inicia en los primeros 3 meses de vida y se asocia a la enfermedad materna. Para el tratamiento generalmente se usan medidas generales: reposo en cama 3 a 5 días, incremento en la ingesta de líquidos, alimentación normal y consumir más fruta por el rico aporte de vitamina A y C. También se puede hacer aseo de nariz con solución salina y utilizar medios físicos para controlar la fiebre si está presente, como baños con agua tibia y fomentos en frente y abdomen. Para el tratamiento sintomático se puede usar paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos kilo día cada 6 horas por 4 días. No se recomienda el uso de antihistamínicos, de vasoconstrictores locales ni de antitosígenos, debido a que elimina la tos y pues es un mecanismo efectivo en la defensa de las vías aéreas. Los antivirales solo se recomiendan en fases iniciales de la influenza. Se puede usar amantadina o rimantidina, una o dos dosis día por 10 días, a dosis de 5 miligramos kilo día. Rinosinusitis. La rinosinusitis es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Esta se puede dividir en aguda, con una duración menor a 30 días, y esta a su vez en persistente o severa. La persistente tiene una duración de más de 10 días,
sin síntomas severos como descarga nasal purulenta o fiebre elevada. La severa tiene una duración de más de 10 días y se asocia a rinorrea purulenta y fiebre incluso mayor de 39 grados centígrados. La subaguda tiene una duración de 1 a 3 meses y la crónica tiene una duración mayor a 3 meses. Epidemiología. Aproximadamente del 0.5 al 2% de las infecciones de las vías respiratorias superiores en los niños y adolescentes se complican por una sinusitis bacteriana aguda asintomática. Es más frecuente en preescolares y afecta por igual a ambos sexos. Dentro de los factores de riesgo encontramos la rinitis alérgica, fibrosis quística, reflujo gastroesofágico, malformaciones anatómicas, pólipos nasales, cuerpos extraños en nariz, incluyendo la sonda de Levy. Etiología. El agente etiológico más común es la bacteria Streptococcus pneumoniae, causando el 30-40% de los casos, luego Haemophilus influenzae del 20-30%, Moraxella catarrhalis del 10 al 20%, Streptococcus pyogenes del 3% y Staphylococcus aureus 4%. En cuanto a la etiología viral, los rinovirus causan el 15%, el virus de la influenza 5%, de la parainfluenza 3% y adenovirus 2%. En la rinocetis crónica, los agentes predominantes son los anaerobios como Peptococcus, Postostreptococcus, Fusobacterium y Bacteroides, y menos frecuentemente aerobios como Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolítico, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Patogenia. Solo los senos maxilares y los etmoidales están presentes al nacimiento. Según esto, los lactantes preescolares y escolares solo pueden tener rinosinusitis maxilar etmoidal o ambas, y en ocasiones esfenoidal, ya sea de manera aguda o crónica, en tanto que un preadolescente y el adolescente puede desarrollar pansinusitis. La sinusitis bacteriana aguda suele producirse tras una infección respiratoria superior de causa vírica. Se ha comprobado que el sonarse la nariz genera suficiente presión como para empujar las secreciones nasales hacia los senos. Las bacterias de la nasofaringe que entran en los senos se suelen eliminar con rapidez, pero la inflamación y el edema que se producen en la rinosinusitis vírica puede bloquear el drenaje de los senos y alterar la depuración mucociliar de las bacterias. Las condiciones de crecimiento son favorables y se producen títulos elevados de bacterias en los senos. Al presentarse la obstrucción total o parcial del ostium para el drenaje en el complejo osteomiatal, en el ambiente intrasinusal disminuye la tensión del oxígeno, disminuye el pH, lo que resulta en una alteración del transporte ciliar. Todos estos factores favorecen la colonización bacteriana. Cuadro clínico. En el lactante con sinusitis bacteriana se observa a menudo rinorrea purulenta y descarga retronasal con faringitis, con frecuencia de febrícula e irritabilidad. El preescolar y el escolar se quejan de obstrucción nasal, respiración oral, anosmia, disgeusia y a menudo tos durante el día y la noche, siendo esta más severa durante la noche y por las mañanas al despertar. Incluso puede llevar a la emesis. La mitad de los niños que cursan con rinosinusitis crónica sufren cuadros de otitis serosa. Otros síntomas pueden ser molestias en los dientes de la maxila y dolor o presión que se agudiza al inclinarse hacia adelante. Cuadro clínico y diagnóstico. La exploración física puede evidenciar el eritema con tumefacción de la mucosa nasal y de la rinorrea purulenta. En adolescentes y adultos se puede detectar dolor a la presión de los senos. La transiluminación muestra un seno opaco que transmite poco la luz. Para el diagnóstico pueden ser necesarios 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores de los siguientes. Síntomas mayores: secreción nasal anterior purulenta, secreción nasal posterior purulenta o coloreada, congestión u obstrucción nasal, congestión o reflexión facial, dolor o presión facial, hiposmia o anosmia y fiebre, solo en sinusitis aguda. Y síntomas menores: la cefalea, dolor, presión o represión en el oído, halitosis, dolor dental, tos, fiebre y astenia. Puede ser difícil diferenciar de la sinusitis bacteriana de un resfriado, aunque se han identificado algunos patrones indicativos de sinusitis como la persistencia de congestión nasal, rinorrea de cualquier tipo y tos diurna durante más de 10 días sin mejorías. También síntomas intensos como fiebre mayor a 39 grados centígrados y secreción nasal purulenta durante 3 días o más, así como empeoramiento de los síntomas, ya sea por recurrencia de los síntomas tras una mejora inicial o por aparición de nuevos síntomas como fiebre, secreción nasal y tos diurna. Solo en casos muy específicos se necesita la radiografía de senos paranasales. Caldwell y Waters. En la rinositis aguda se observa una imagen radiográfica de velamiento homogéneo del seno y puede haber nivel hidroaéreo. En cuanto a la rinosinusitis crónica, el estudio de imagen de primera elección es la tomografía computarizada.
tanto de nariz y de senos paranasales, en cortes axiales y coronales. Este estudio nos permite identificar por completo alteraciones anatómicas estructurales, además del engrosamiento de la mucosa sinusal y el bloqueo del complejo osteometal característico de esta patología. Caldwell es la primera predicción y es mucho más útil para evaluar senos frontales, mientras que Waters, de proyección más posterior-anterior, se utiliza para evaluar senos maxilares. El tratamiento médico en la rinosinusitis dependerá de su severidad y el tiempo de evolución. Si se toma en cuenta que el 80% de las infecciones de vías aéreas superiores son virales, entonces no se requiere más que de manera preventiva permeabilizar los agujeros de drenaje para que continúe una correcta ventilación y no se desarrolle un cuadro de rinosinusitis. Se pueden realizar aseos o lavados nasales caseros con agua caliente y una jeringa. Se carga la jeringa y se coloca en una fosa nasal. Se inyecta todo el contenido y este debe llegar hacia la boca o ser drenado hacia la otra narina. En las rinosinusitis agudas en las que hay participación bacteriana sin tratamiento previo y sin la presencia de complicaciones, el antibiótico de primera elección es la amoxicilina vía oral, 45-90 mg kilo día en 2 a 3 dosis. Sin embargo, por la resistencia bacteriana y la producción de lactamasas, se ha incrementado de manera alarmante en la actualidad el 20 a 30% de cultivos de Streptococcus pneumoniae que son resistentes a las penicilinas, y el 10 a 15% son muy resistentes. El 50% de los aislados de Haemophilus influenzae son productores de lactamasas, y el 100% de los cultivos con Moraxella catarrhalis producen lactamasas también, por lo que se recomienda a pacientes ya tratados con síntomas severos o con historia de sinusitis recurrente iniciar el tratamiento junto con clavulanato a dosis de 90 mg kilo día, basado en amoxicilina dividida entre 2 o 3 dosis al día, vía oral, utilizando la presentación de suspensión con la concentración de 400 sobre 57 mg por cada 5 ml, con una relación de amoxicilina-clavulanato de 7 a 1. En pacientes alérgicos a las penicilinas se recomienda usar por 14 días una de las siguientes: Ceftinir 14 mg kilo día en una dosis o dos dosis, cefuroxima acetil 30 mg kilo día en dos dosis, o claritromicina 500 mg kilo día en dos dosis. Para evaluar la eficacia del antibiótico se debe presentar una mejoría significativa de la sintomatología del paciente dentro de las primeras 48 a 72 horas del tratamiento. La ausencia de respuesta a estos tratamientos justifica la derivación a un otorrinolaringólogo. Para una valoración adicional, esto es porque puede ser necesaria la aspiración del seno maxilar para cultivo o la realización de pruebas de sensibilidad. En caso de infección grave que requiere ingreso hospitalario, se recomienda ampicilina sulbactam 200 a 400 mg kilo día IV cada 6 horas, ceftriaxona 50 mg kilo día IV cada 12 horas, cefotaxima 100 a 200 mg kilo día IV cada 6 horas y levofloxacino 10 a 20 mg kilo día IV cada 12 a 24 horas. La sinusitis frontal puede evolucionar con rapidez hasta producir complicaciones intracraneales graves, por lo que se debe empezar un tratamiento con ceftriaxona parenteral hasta conseguir una mejoría clínica. El uso de descongestionantes antihistamínicos, mucolíticos y corticosteroides intranasales no se estudia de forma adecuada en los niños y no se recomienda como tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda no complicada. En cuanto a complicaciones, por la proximidad de los senos paranasales al encéfalo y los ojos, condiciona que los pacientes con una sinusitis bacteriana aguda se pueda producir graves complicaciones orbitarias y o intracraneales. Las complicaciones orbitarias, entre las que destaca la celulitis periorbitaria y con mayor frecuencia orbitaria. La celulitis periorbitaria puede producir eritema y tumefacción de tejidos que rodean al globo ocular, mientras que la celulitis orbitaria afecta las estructuras intraorbitarias y causa proptosis, quemosis, disminución de la agudeza visual, diplopía, trastornos de los movimientos oculares y dolor ocular. Y ya intracranealmente puede haber absceso epidural, meningitis, trombosis del seno cavernoso por la conexión directa hacia el drenaje e irrigación del ojo, y empiema subdural y absceso cerebral. Faringoamigdalitis aguda. La faringoamigdalitis es una enfermedad
aguda de origen infeccioso, de manera principal viral por adenovirus en menores de 3 años y bacteriana por Streptococcus pyogenes entre los 5 y los 15 años de edad. Esta involucra faringe, amígdalas palatinas y adenoides. Esta se caracteriza por eritema de más de 5 días de duración, afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero es mucho más frecuente en la infancia. La faringoamigdalitis aguda es más frecuente en regiones con climas variables. Es más frecuente en las estaciones de otoño e invierno. Además, existen factores de riesgo como el tabaquismo pasivo, desnutrición, hacinamiento y contaminación. La inhalación pasiva del humo de tabaco puede contribuir a una mayor frecuencia de infecciones respiratorias en la edad pediátrica. El estado nutricional, como la desnutrición, no solo hace más susceptibles a diversas enfermedades infecciosas, sino que cuando se presentan la probabilidad de complicaciones y secuelas es mayor. La alimentación al seno materno y sus propiedades inmunológicas han demostrado que los niños lactados tienen menor frecuencia de infecciones gastrointestinales y respiratorias. Es más frecuente también en regiones con climas variables, por ejemplo, México. Etiología. En menores de 3 años con frecuencia es viral. Entre estos encontramos a los adenovirus, ecovirus, el virus Coxsackie-A, el virus de Epstein-Barr, el herpes simple, el de la influenza y el de parainfluenza, así como el virus sincitial respiratorio. De los 3 a los 5 años, la infección bacteriana es un motivo de preocupación. De los 5 a los 15 años es principalmente bacteriana y el agente causal es el Streptococcus pyogenes. Su evolución natural es a la mejoría espontánea, pero en caso de etiología bacteriana debe erradicarse para evitar complicaciones como la glomerulonefritis o la fiebre reumática. Otros agentes etiológicos bacterianos son el Streptococcus del grupo CG de Lancefield, Corynebacterium, Haemophilus influenzae y anaerobios como Bacteroides y Fusobacterium, así como Legionella pneumophila. Cuadro clínico. Los pacientes con faringoamigdalitis presentan generalmente odinofagia, conjuntivitis o inyección conjuntival, tos, fiebre, rinorrea, cefalea, disfonía, anorexia, hiperemia conjuntival, adenopatía cervical anterior, congestión nasal, hiperemia e hipertrofia amigdalina, así como exudado amigdalino purulento o formación de criptas. Los principales signos y síntomas de la enfermedad han sido clasificados conforme a la edad y la etiología según los criterios de Randolph, que son para infección estreptocócica. Estos son, en lactantes, irritable pero no agudamente enfermos, fiebre baja e irregular, secreción nasal serosa, narinas escoriadas y respuesta espectacular a la penicilina. En preescolares, fiebre, vómito, dolor abdominal. Habla nasal sin rinorrea mucoide, mal aliento característico, secreción mucoide postnasal, enrojecimiento faríngeo difuso, dolor al abrir la boca, ganglios cervicales anteriores dolorosos y escomolatitis media. Y en escolares, la presentación es aguda, con fiebre en un 90% y cefalea en un 50%, con signos locales y sistémicos. Estos disminuyen después de 24 horas. Una faringe eritematosa difusa de moderada a muy alta intensidad. Lengua roja con papilas hipertróficas, paladar blando enrojecido, odinofagia, exudados en amígdalas o faringe en un 29% y ganglios linfáticos grandes y dolorosos en la región cervical anterior. El diagnóstico correcto es esencial para proporcionar un tratamiento apropiado. Son varios los factores que se deben tener en cuenta para llegar a un diagnóstico preciso, en particular antecedentes epidemiológicos y síntomas y signos clínicos. En cuanto a la edad, los niños entre 7 y 15 años de edad tienen mayor probabilidad de presentar faringitis estreptocócica. Los menores de 3 años con exudado purulento es más probable que sea por un adenovirus que por Streptococcus pyogenes. Los criterios clínicos de Randolph nos guían en el diagnóstico estreptocócico de acuerdo a la edad del paciente. En cuanto a hallazgos paraclínicos, la VH se encuentra con leucocitosis con predominio de neutrófilos segmentados y bandas. Esto en la fase aguda de la infección. La proteína C reactiva positiva y el incremento de la antistreptolicina o AELO inicia a partir de la primera semana de la infección. Niveles mayores a 333 unidades condiciona la posibilidad de etiología estreptocócica. Estas cifras alcanzan su máximo entre la tercera y la quinta semana de la enfermedad y permanecen elevadas 2 a 3 meses, después disminuyen de manera gradual hasta ser negativas en caso de no reinfectarse. Generalmente la afectación amigdalina por virus de SARS-CoV-2 es inexistente.
En cuanto al tratamiento no farmacológico, se debe aumentar la ingesta de líquidos. También se debe mantener una alimentación adecuada y una limpieza amigdalina con agua salada y un cuarto de cucharadita de bicarbonato en un vaso. En cuanto al tratamiento, se necesitan de 4 criterios para considerar la sintomatología como de origen bacteriano. Estos son hipertrofia amigdalina o exudado, adenopatía, fiebre y ausencia de tos. Si estos se cumplen, entonces ya se puede iniciar tratamiento antibiótico. Se puede dar amoxicilina con ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, clindamicina 600 miligramos en 2 a 4 dosis en 10 días y penicilina compuesta 1.200.000 unidades internacionales cada 12 horas, seguidas de 3 dosis de penicilina procaínica 800.000 unidades internacionales intramusculares cada 12 horas. En caso de alergia, se puede dar eritromicina 500 miligramos cada 6 horas o trimethoprim con sulfamethoxazol 80 a 400 miligramos cada 12 horas por 10 días. En caso de etiología viral, se puede dar paracetamol 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 a 5 días y naproxeno 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días. Otros esquemas para etiología bacteriana: en menores de 6 años o menores de 27 kilos, 600.000 unidades de penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única. En mayores de 6 años o mayores de 27 kilos, 1.200.000 unidades de penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única. También se puede dar penicilina B potásica 250 miligramos, que serían 400.000 unidades internacionales cada 6 a 8 horas vía oral por 10 días. O amoxicilina 40-80 miligramos kilo día cada 8 horas vía oral por 7 a 10 días. En caso de alergias, se puede dar eritromicina 40 miligramos kilo día en 4 dosis o claritromicina 15 miligramos kilo día en 2 dosis. Esto posterior a la toma del alimento y durante 10 días. Criterios de amigdalectomía. Los criterios para amigdalectomía son hiperplasia amigdalina que ocasione problemas para la deglución y o respiración, que produzca respiración oral, amigdalitis de repetición, 3 cuadros clínicos por año y o 5 en un año y de etiología estreptocócica, comprobadas por clínica o laboratorio y que hayan sido tratados de manera correcta. Absceso preamigdalino, otitis media de repetición secundaria amigdalitis, hipertrofia persistente de los ganglios cervicales anteriores, sobre todo del que se encuentra debajo y delante del ángulo maxilar inferior, algunos tumores de las amígdalas y otitis serosa crónica. Epiglotitis. La epiglotitis es una infección aguda y potencialmente mortal que afecta a la epiglotis y a los tejidos circundantes. Este proceso inflamatorio puede involucrar estructuras como la superficie lingual posterior, tejidos blandos contiguos y los pliegues aritenoide-epiglótico. Este es causado principalmente por Haemophilus influenzae tipo B, que es la principal causa invasiva en niños de manera aguda. Esta se puede complicar en meningitis, sepsis, osteomielitis y artritis séptica. Este es más frecuente en edades de 5 a los 11 años de edad, con una media de 4 años. La introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B disminuyó la incidencia desde 1980. En los 80 disminuyó en edades pediátricas y aumentó en adultos, y afecta frecuentemente al sexo masculino con una relación de 4 a 1. Además, es potencialmente mortal. Dentro de los factores de riesgo encontramos a pacientes sin inmunizar contra Haemophilus influenzae tipo B, niños de 5 a 11 años de edad, género masculino, adultos jóvenes y pacientes inmunocomprometidos con uso persistente de antibióticos o inmunodeficiencia. En cuanto a la etiología, anteriormente el principal agente causal era Haemophilus influenzae B. Actualmente otros son los agentes causales, sin embargo ahora se considera una enfermedad poco frecuente. La Haemophilus influenzae es una bacteria gram negativa de los 6 tipos capsulados A, B, C, D, E, F. El tipo B es la principal causa. El Streptococo beta hemolítico del grupo A es otro agente causal. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus parainfluenzae y Pasteurella multocida. También encontramos Cándida, virus herpes simple tipo 1, varicela zoster.
La epiglotitis es un proceso agudo que se caracteriza por el inicio abrupto con una progresión rápida, fiebre, dolor faríngeo intenso y una voz apagada o ausente. Generalmente va cintos. La intensidad del dolor de la faringe y la odinofagia están fuera de preocupación con los hallazgos del examen de la faringe que muestra escasos signos inflamatorios. Entonces solo se presenta esa voz apagada y en ocasiones ausente. Blackstock describió las 4 Ds de la epiglotitis por sus siglas en inglés: drooling, desialorrea, disnea, disfagia y disfonía. También puede haber irritabilidad y ansiedad, posición de trípode, que se caracteriza por una cabeza hacia adelante, boca abierta, mandíbula protruida, lengua hacia afuera, con una adopción de sedestación con apoyo de sus manos hacia atrás. También puede haber hipersensibilidad laringotraqueal en el hueso hioides y dificultad respiratoria leve a grave. También puede haber fiebre alta, escalofríos, estridor. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico con la exploración física, con una apariencia tóxica, irritabilidad y ansiedad, la posición en trípode ya mencionada, hipersensibilidad a la palpación del complejo laringotraqueal, principalmente la región del hueso hioides, y dificultad respiratoria de leve a grave. También el simple examen de la faringe con un depresor puede determinar si hay un episodio de obstrucción aguda, por lo que es preferible retrasar todas las exploraciones hasta haber asegurado la vía aérea. Esta se puede realizar mediante intubación naso u orotraqueal, y el diagnóstico exige la visualización de la epiglotis edematosa e hiperémica. A la visualización directa con laringoscopía se puede hacer la laringoscopía directa, que se indica en pacientes con enfermedad grave con inestabilidad de la vía aérea por obstrucción completa, y la nasofibroscopía, indicada en pacientes con enfermedad leve moderada con estabilidad de vía aérea por obstrucción parcial. Cuando al examen directo se ve epiglotis eritematosa e hiperémica con el color rojo cereza, se puede realizar estudios de gabinete como el TAC, resonancia magnética y más comúnmente la radiografía lateral de cuello cuando se ve el característico signo del pulgar. En cuanto al diagnóstico diferencial para enfermedades que inician con estridor de forma aguda, encontramos la traqueitis bacteriana, que se caracteriza por fiebre alta, apariencia tóxica y pobre respuesta a la epinefrina nebulizada; epiglotitis, que es el cuadro ya descrito; la presencia de un cuerpo extraño, que se caracteriza por un estridor de inicio agudo con la presencia de un cuerpo extraño alojado comúnmente en el esófago superior; difteria laringia, esta ya es muy rara debido a la inmunización completa. Puede haber un prodromos de faringitis con síntomas progresivos en 2 o 3 días, fiebre de bajo grado, disfonía, tos traqueal, estridor y disfagia. Se observa la membrana característica al explorar, y también se puede deber a reacción alérgica aguda o edema angioneurótico. Este es de inicio rápido la disfagia y el estridor, y puede tener datos de alergia en la piel como urticaria. En cuanto al tratamiento de la epiglotitis, se debe estabilizar la vía aérea, se debe hacer manejo de la obstrucción y se puede usar antibióticos IV de amplio espectro en contra de patógenos productores de beta-lactamasas. En agudo se puede iniciar con cefalosporina de segunda o tercera generación durante 7 a 10 días. Se puede usar ceftriaxona en lactantes y escolares 50 a 75 mg kilo día IV o intramuscular cada 12 horas a 24 horas, sin exceder los 2 gramos sobre día, y en adolescentes de 75 a 100 microgramos. También está el esquema con cefotaxima en menores de 12 años de 100 a 200 miligramos kilo día, y en mayores de 12 años cuando están en infección moderada grave, 1 a 2 gramos IV o intramuscular cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 12 gramos al día. También cefuroxima 100 a 150 miligramos kilo cada 8 horas, con una dosis máxima de 6 gramos al día. Y tenemos alternativas terapéuticas como trimethoprim con sulfametoxazol, ampicilina sulbactam y ampicilina cloramfenicol.
La epiglotitis tiene una tasa de colonización por Haemophilus influenzae B alrededor del 70% posterior a la exposición en poblaciones cerradas, tales como la familia o guarderías. La quimioprofilaxis debe indicarse en los contactos del caso índice considerados como intradomiciliario, mayores de 4 años no vacunados o con esquema completo, todos los miembros de un domicilio con más de 12 meses, a pesar de haber recibido las 3 primeras dosis de la vacuna, todos los miembros de un domicilio con un niño inmunodeficiente independientemente de su esquema de inmunización, y guarderías o unidades pediátricas con 2 o más casos de aparición de enfermedad invasiva dentro de un periodo de 60 días. CREP. CREP es una causa de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia y constituye el 15 al 20% de las enfermedades respiratorias en las niñas. Se caracteriza por la triada de disfonía, tos traqueal y estridor laringoinspiratorio. CREP es un término que proviene de un vocablo escocés, to croup, que significa grita roncamente, debido al cuadro clínico de la enfermedad. CREP es un término que engloba varias enfermedades. Una de ellas es la laringitis. La laringitis es una inflamación de la mucosa laringea aguda cuando la sintomatología se instala en un periodo corto de tiempo, horas o días, y en caso de que los síntomas perduren más de 3 semanas, se habla de laringitis crónica. Esta puede ser de etiología viral, como son los rinovirus, adenovirus, mixovirus, paramixovirus, picornavirus, coronavirus, influenza A y B, herpes simple 1 y 2 y virus de Epstein-Barr, o de etiología bacteriana como es Mycoplasma pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis y Pseudomonas aeruginosa. Cuando el cuadro clínico puede presentarse con coriza, malestar general, fiebre, rinorrea, tos y disfonía sin disnea. Puede haber mucosa laringea edematosa y eritematosa. El tratamiento se basa principalmente en la sintomatología, reposo, hidratación y analgesia. Propiamente el CRUP se utiliza más para describir a la laringotraqueitis. Esta es una enfermedad respiratoria aguda infecciosa de inicio súbito entre 6 meses a los 3 años de edad y se caracteriza por la triada CRUP. Es de etiología viral principalmente y es una causa frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente pediátrico. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia anual de 1.5 a 6 por cada niños menores de 6 años. 15% de las infecciones respiratorias en niños son laringotraqueitis. Se presenta de los 6 meses a los 3 años de edad, más frecuentemente en otoño e invierno y en el segundo año de vida, con una relación hombre-mujer de 1.6 a 1. Dentro de los factores de riesgo encontramos la predisposición familiar, que aumenta el riesgo con una RR de 3.2. Como ya mencioné, es estacional, sobre todo otoño e invierno, inmunosupresión, edad pediátrica y el contacto con personas infectadas. La etiología es primordialmente viral. El agente causal más frecuente es la parainfluenza tipo 1, 2 y 3, aunque frecuentemente más el 1 y el 3. También encontramos el virus incital respiratorio, adenovirus, coronavirus, el virus del sarampión, influenza, rinovirus, enterovirus y el virus de herpes bacteriana. Menos frecuentemente, Haemophilus influenzae tipo B, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus, Neisseria, Bacillus gram negativos, Clamidia, Staphylococcus aureus, Candida albicans y Corynebacterium diphtheriae. Uno de los principales factores para que se presente más en la edad pediátrica es el ángulo epiglótico. En adultos, la disposición de los cartílagos laringeos tiende a formar una laringe mucho más recta, a diferencia de edades pediátricas, que hace que la angulación sea mayor, lo que favorece el atrapamiento viral y la formación de la enfermedad. Asimismo, el diámetro laringeo tiende a ser menor en infantes, teniendo un diámetro transversal de 4 milímetros en comparación a los 8 milímetros del adulto.
De este modo, la inflamación de la mucosa tiende a obstruir de manera mucho más sencilla todo el espesor laríngeo. En cuanto al cuadro clínico, encontramos la triada 24 a 48 horas después de iniciado el cuadro clínico. La triada clásica del Krupp, tos traqueal perruna, el estridor laringio inspiratorio y la disfonía. También pueden haber síntomas inespecíficos iniciales como coriza, tos seca, odinofagia y afectación del estado general. También podemos encontrar disminución del murmullo vesicular bilateral, estertores bronquiales y disnea. Y ya en la radiografía lateral de cuello encontramos el clásico signo de campanario o de la punta del lápiz. Tenemos escalas de valoración de gravedad del Krupp, pero ya no son frecuentemente utilizadas. Tenemos la escala de Westley. Este es indicador de gravedad, evalúa el estridor inspiratorio con 0 a 2 puntos, otorgando el puntaje según la valoración del estridor. 0 es ninguno, 1 punto es en reposo audible con fonendoscopia y 2 es en reposo audible sin fonendoscopia. También evalúa el tiraje, del 0 al 3, que en ausente, leve, moderado y grave. También la ventilación del 0 al 2, según si es normal, disminuida, muy disminuida. Cianosis del 0 al 5, con puntajes de 0, 4 y 5, si es ausente, con agitación o en reposo. Y evaluó con 0 y 5 puntos si es normal o si está alterada. Y clasifica la gravedad del Krupp con leve si el puntaje es menor de 3, moderado si es de 3 a 7 y grave si es mayor de 7. También está la escala de Towson para valorar la gravedad de Krupp, que es similar a la escala anterior. Aquí también evalúa el estridor, la entrada de aire, la coloración, las retracciones y la conciencia, de manera muy similar. Lo califica como leve con un puntaje menor de 5, leve a moderado de 5 a 7, moderado de 7 a 8 y grave mayor de 8. El diagnóstico, aparte de la triada clásica, podemos utilizar la radiografía de cuello para hacer el diferencial con epiglotitis, aunque tiene una poca sensibilidad. Podemos utilizar la radiografía anteroposterior, que tiene una sensibilidad del 50% para detectar con el signo de la aguja o del campanario. También se puede ver disminución de la columna de aire a nivel subglótico. En la biometría hemática encontramos leucocitosis con predominio de linfocitos, aunque no es útil de manera aguda en niños. De este modo, el diagnóstico se basa en la presentación clínica y el signo radiológico, el signo del campanario, de la campana o del lápiz. En cuanto al tratamiento, este se dicta según si el Krupp es leve, moderado o grave, que es cuando amenaza la vida. En general se basa en reposo, oxígeno si hay hipoxia con una saturación menor al 92%, y en Krupp grave generalmente se puede utilizar adrenalina y corticosteroides. Y eso sería todo sobre el tema de infección de vías aéreas superiores. Muchas gracias por su atención.